Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, tremendamente contingente esta entrevista, así es que en momentos ya en el estudio de CNN Prime en vivo y en directo. Pero comencemos esta jornada con muchísima información política, económica y más aquí en CNN Prime con estos titulares. El expresidente Eduardo Frei expresó su consternación por el respaldo de la democracia cristiana a la candidatura de Janet Jara. A juicio del exmandatario, la decisión, comillas, traiciona los principios que formaron al partido. La banderada oficialista respondió que Frei, comillas, tiene todo el derecho a opinar, pero destacó que el apoyo de la DC refleja una mayoría clara a su favor. Evelyn Matei enfrenta su primer descuelgue en Renovación Nacional de manera oficial. El senador Alejandro Kusanovich anunció que votará por José Antonio Kast y criticó que la candidatura ha sido influenciada por figuras del piñerismo. En paralelo, diputados oficialistas retomarán la denuncia de Matei, que había suspendido finalmente por ataques de bots en redes sociales. La Contraloría confirmó que la tarjeta nacional estudiantil solo debe usarse para traslados con fines académicos, respaldando el criterio de la Subsecretaría de Transportes. Aunque la TNE opera todo el año y a cualquier hora, el dictamen precisa que el beneficio es universal, pero limitado a viajes vinculados a estudios. Desde el Congreso ya hubo reacciones. Hiroshima conmemoró este miércoles el aniversario número 80 del bombardeo atómico con una emotiva ceremonia en honor a las víctimas. Una jornada marcada por la memoria, la reflexión y un renovado llamado global por el fin de las armas nucleares. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El expresidente Eduardo Frei confirmó que no apoyará a la candidata presidencial del oficialismo y de su partido, Janet Jara, calificando el respaldo de la Junta Nacional de la DC como una traición a los principios de la colectividad. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Se esperaba un mensaje directo y así fue. Palabras del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien le cerró la puerta a la posibilidad de apoyar a la candidata del oficialismo y ahora de su partido, Janet Jara, sumándose a quienes cuestionaron en la Falange la decisión tomada el pasado 26 de junio por la Junta Nacional de respaldar a la banderada del PC e ir en una lista única con el oficialismo. Una definición que calificó como una traición, aunque asegura que no dejará la DC por esto. Con profunda consternación veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales. Yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado en él desde toda mi vida, casi 70 años de militante. Yo respeto al expresidente en su condición de jefe de Estado. Y por lo tanto él tiene derecho a expresar su punto de vista, aunque yo no lo comparta. Pero respecto a sus actuaciones, habiendo sido presidente de la República, será la historia lo que lo juzga. Y por lo tanto el partido no va a tomar ninguna medida de ninguna naturaleza. Declaración que dio el exmandatario en un foro organizado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, donde además señaló que la ADC nació como una alternativa a los extremos políticos. Bueno, parte de la democracia, el expresidente tiene todo el derecho a expresar su opinión. Yo, por el contrario, ayer recibí, y de manera muy respetuosa, el apoyo de la democracia cristiana, que tuvo un largo debate a nivel nacional, donde se manifestó una mayoría clara en el sentido de apoyar esta candidatura y formar parte de la coalición de gobierno. A mí me gustaría que todos quienes pudieran dar el apoyo a la candidatura estuvieran acá. La postura del expresidente se suma a históricos militantes como Andrés Saldívar, Carmen Frey, Ricardo Ormazábal, Carolina Goit, Jorge Pizarro y Juan Carlos Latorre, entre otros, que hace unos días expresaron su negativa a respaldar a Jara a través de una carta. El expresidente Frey está siendo solamente consecuente con lo que es la historia de su partido, lo que es la ideología de su partido.
Creo que todos estamos más o menos sorprendidos por lo que ha hecho la democracia cristiana, incluso sus pares internacionales. Evidentemente que con el apoyo que está dando la democracia cristiana a una candidata del Partido Comunista como Janet Jara, se termina de consolidar la desaparición total de lo que fue en algún momento ese partido. La DC declaró a la abanderada oficialista como su candidata presidencial, con un 63% de los votos, un respaldo que provocó la renuncia a la presidencia del partido de Alberto Undurraga. En la declaración fundacional de la democracia cristiana de 1957, la democracia cristiana plantea la necesidad de un modelo económico que supere al capitalismo. La democracia cristiana nació para transformar Chile y hacerlo junto con otros. Y en ese sentido creo que hemos sido fieles a ese espíritu fundacional de la democracia cristiana y además hemos fijado un domicilio político en la centroizquierda. Definiciones en medio de una brusca baja en las encuestas. Según el sondeo realizado por Data Influye, la candidata sigue liderando la carrera presidencial, con un 30% de las preferencias, pero con una baja de 9 puntos respecto a la medición anterior. Al contrario, José Antonio Kast tuvo un alza de 4 puntos, llegando a un 27% de apoyo. En tercer lugar quedó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, con un 13% de respaldo. Me parecen como me parecen todas las encuestas. Muy interesante, la miro, la analizo y sigo trabajando. Mi concentración no está puesta en el alza o baja en una encuesta. Y lo digo sinceramente, mi concentración está puesta en tratar de dar problemas o solución a los problemas que los chilenos enfrentan y que no son pocos. El sondeo reflejó además que ante una eventual segunda vuelta electoral, tanto Kast como Matei se impondrían a la candidata oficialista. En el caso del republicano, superaría a Jara por 41% versus 34%, mientras que la exalcaldesa sacaría un 48% versus un 38% de Jara. Acá hay distintos tipos de sondeo, en algunos de ellos la mayoría, Janet Jara, o se mantiene o va subiendo en su apoyo. El respaldo a Janet Jara está subiendo dada su consistencia, dado su desempeño en los distintos foros, donde se nota que ella tiene propuestas para Chile, tiene una concepción de país. Es hora de que Janet Jara, si quiere ser una candidata viable, realmente competitiva y apostar a ganar, debe sacudirse de los partidos políticos. Carrera presidencial a pocos días del 18 de agosto, fecha límite para inscribir las candidaturas y con definiciones clave como la del expresidente Frey, que muchos esperaban en su partido como una señal de cara a las próximas elecciones. La candidata Evelyn Matei sufrió un nuevo descuelgue dentro de Chile Vamos. El senador de RN, Alejandro Kusanovich, anunció que votará por José Antonio Kast y criticó al equipo de la abanderada. Eso mientras en el oficialismo un grupo de diputados adelantó que presentará la denuncia que desechó la propia Matei por los ataques recibidos en redes sociales. Nos informa Colomba Eijols. Vamos a hacer lo que lamentablemente Evelyn Matei no se atrevió. Con esa definición, un grupo de parlamentarios oficialistas anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investigue la existencia de redes organizadas de desinformación, uso de bots y campañas de fake news presuntamente vinculadas al entorno del Partido Republicano. Es asqueroso que se mienta. Es asqueroso que se inventen situaciones y casos para desprestigiar la honra de una persona, sobre todo en años electorales. Evelyn Matei tenía buenas razones para abrir una investigación en el Ministerio Público y por diversas presiones no lo hizo. Nosotros lo estamos haciendo porque creemos que es importante que las campañas se hagan con la verdad. Lo que nosotros esperamos es que se pueda investigar eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro delito que se pueda configurar en el proceso de la investigación. Investigación en la que los diputados esperan que Evelyn Matei y José Antonio Kast puedan declarar con el fin de esclarecer los hechos que la candidata ha venido condenando desde hace semanas. Lamento que en el caso de la candidata Matei ella ha anunciado acciones judiciales, producto también de prácticas que a mí me parece tienen un sesgo machista en la política y que luego bajo esas mismas presiones haya decidido presentarla, pero es un tema que ella decidió de esa manera. Decisión que en Chile Vamos sigue generando división. Cualquier persona en nuestro país que se pueda sentir agraviada, utilizada, violentada, amenazada, tiene todo el derecho de hacer denuncia. Y no le hace bien a la política judicializar
todo. Creo que por eso aquí se desistió de esa denuncia. Una denuncia que, si bien generó diferencias en Chile Vamos, al igual como ocurrió cuando Evelyn Matei anunció acciones legales, las que luego fueron desestimadas, ha encontrado una postura tajante en el Partido Republicano. Los diputados que están perdiendo el tiempo en esto son una manga de payasos, irresponsables, caprichosos y populistas. En tiempos que el crimen organizado y el narcotráfico y el terrorismo avanza, quieren destinar trabajo del Ministerio Público en darse este lujito. Una acción legal cuyo trasfondo, según algunos, es comparable a lo que ha estado haciendo la UDI a través de videos parodia publicados en sus redes sociales, el último de ellos dirigido a la candidata Janet Jara, estrategia de campaña que fue condenada por la ministra Camila Vallejo, cuyos dichos llevaron a parlamentarios de la UDI a enviar un oficio a Contraloría por una eventual infracción a la presidencia. El partido de la candidata Matei, la verdad es que está haciendo lo mismo que criticaba hace un par de semanas atrás. Campaña sucia, eso es. Parece que volvió de su postnatal y no se ha dado cuenta que volvió al gobierno. ¿Qué tiene que ver una ministra de Estado criticando los dichos de una candidata presidencial o tratar de defender a la candidata presidencial de su partido? O renuncia o que se atenga a las consecuencias legales. Consecuencias que, tratándose de campañas, ya comienzan a tocar la puerta de Evelyn Matei, pues el descuelgue de un senador se suma a las turbulencias que ha enfrentado su coalición en la última semana. Yo estoy en Chile Vamos, pero Chile Vamos, lo vengo diciendo hace varios meses, el año pasado, que está desconectado de la realidad. No hay un mea culpa de por qué está pasando eso. CAS es lo que representa hoy día la mayor gobernabilidad. Me parece lamentable. Entiendo que hay una presentación ya al Tribunal Supremo respecto de las declaraciones. Declaraciones en favor del líder republicano que se suman a las del expresidente de RN, Carlos Larraín, cuyos dichos también fueron remitidos al Tribunal Supremo del partido. Los asesores económicos de José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei debatieron sus propuestas en temas como desempleo y reducción de ministerios. Pilar Gutiérrez nos muestra los puntos que hubo con coincidencias y también los que generaron desacuerdos. Sin duda, un tema prioritario para el próximo gobierno será la situación del mercado laboral, actualmente con una tasa de desempleo que alcanzó 8,9% y solo 141 puestos creados el último año. Pero ¿cuántos empleos esperan generar los candidatos en un futuro gobierno? ¿Cuántos empleos estaríamos hablando? Lo estamos estimando. 800.000 empleos. 800.000 empleos. Tirar cifras de empleo así, decir vamos a crear X número de empleo no es responsable. Fue uno de los principales temas debatidos por los asesores económicos. Sobre cómo impulsar el mercado laboral, Briones habló de crecimiento, pero también de avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal para aumentar el empleo femenino y la creación de un pase PYME para agilizar su entrada en operación. Escobar distinguió medidas de corto y largo plazo. Hay que sentar al gobierno con el sector privado y decir, a ver señores, ¿qué es lo que necesitamos para que ustedes inviertan? Va a ser la única manera de resolver el problema del empleo. En el corto plazo habrá que ver si acaso algunos subsidios a las pymes, sobre todo, que son las que dan el 80% del empleo en Chile, es factible. Desde los republicanos plantean la creación de un crédito tributario al empleo formal. Por ejemplo, la planilla de usted, que esté contratada formalmente y que esté, voy a decir, en ingresos imponibles de 500, 600, 700 mil pesos, tiene un crédito del 8% de esa planilla que se imputa al pago de primera categoría. Yo estoy en profundo desacuerdo con la propuesta del crédito tributario que plantea Jorge. Yo soy partidario de simplificar el sistema tributario, no de seguir complejizándolo. Soy aún más partidario, y lo hemos propuesto hace mucho rato, de lo que llamamos un impuesto negativo al ingreso, que es esencialmente una transferencia directa del Estado, decreciente en el ingreso de las personas, que complementa su sueldo, le permite llegar a fin de mes. Quien sí mostró acuerdo con esta última idea fue el asesor de Jara. De forma tal de hacerlo, en este caso, lo más automática y directa posible y lo menos burocrático posible. Yo creo que es una idea que merece ser estudiada y en la cual eventualmente podríamos colaborar para construir un acuerdo nacional sobre eso. Donde no hubo acuerdo es en una de las principales propuestas económicas del Partido Republicano, la desregulación. No hay ningún país que haya crecido con una maraña regulatoria como la que tenemos. Es un primer paso y el impacto en productividad es gigante porque tiene dimensiones macroeconómicas. Desregular todo y pretender de que eso va a resolver los problemas de seguridad en este país nos lleva a los desórdenes. Otro tema que deberá abordar el próximo gobierno es el estrecho escenario fiscal. Los candidatos de la derecha ya se han mostrado
mostrado a favor de reducir impuestos y bajar el gasto público, pero desde el comando de Jara cuestionan esa fórmula. Necesitamos bajar 6.000 millones de gasto. La baja tributaria. ¿Tendríamos alguna diferencia ahí con Ignacio sobre la forma? No hay ningún estudio que demuestre que cuando uno baja la inversión cuando uno baja los impuestos aumenta la inversión. Hay una serie de desafíos que requieren más gasto. Entonces no vemos cómo se compatibiliza aumentar el gasto en inversión y en gasto social con reducciones de impuestos. En entrevista con Agenda Económica PM, el candidato del PDG es más radical. Nosotros vamos a rebajar los sueldos. Ninguno de los electos o designados por mi persona, incluyéndome, va a ganar más de 5 millones de pesos. El presidente Boric prometió lo mismo. No, pero es que él es mentiroso y cobarde. Yo no soy ni mentiroso ni cobarde. También para bajar el gasto se ha planteado la reducción de ministerios. ¿Están de acuerdo? Sí, absolutamente. Es un tema de coordinación, es más fácil gobernar cuando uno tiene menos ministerios que coordinar, ¿no? No se trata de eliminar funciones, sino que eficientar la estructura. Cuando uno piensa en racionalizar el gasto, la importancia de hacerlo más eficiente, tal vez hay cosas que se pueden hacer en esa materia, pero no es un tema que hemos discutido en la Cámara. ¿Está pensando en reducir ministerios? No, estamos pensando, algunos sí, y otros fusionarlos. ¿Cuál es? Por ejemplo, el de bienes nacionales. Hasta el 16 de noviembre habrá mucho más debate económico. Vamos a otras materias. La Subsecretaría de Educación Parvularia anunció sumarios y eventuales acciones judiciales de comprobarse ilícitos. Todo esto luego del informe de Contraloría donde se reveló que la Junji y Fundación Integra lideran el número de funcionarios públicos que asistieron a casinos de juegos mientras estaban con licencia médica. El informe es de Miguel Ángel Araya. Cerca de 3 meses han pasado desde el primer informe emanado desde la Contraloría General de la República sobre el presunto uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Sin embargo, la polémica no se detuvo, ya que el ente Contralor ha continuado con auditorías al uso de permisos médicos en el sector público, detectando que 13.286 trabajadores del Estado ingresaron a casinos de juegos entre 2023 y 2024, mientras se encontraban con licencia médica. Algo llamativo, la mayor cantidad de casos nuevamente se concentró en la Junji, con 516 funcionarios, y la Fundación Integra, con 480 casos, instituciones en las que ya se habría instruido el inicio de nuevos sumarios. Como Subsecretaría de Educación Parvularia, instruimos que ambas instituciones recepcionen los informes una vez que sean emitidos por Contraloría para iniciar los sumarios administrativos o investigaciones internas según corresponda. En caso de detectar ilícitos, se remitirán todos los antecedentes al Ministerio Público. De esta manera, estos sumarios se adicionarán a las acciones que ya están en curso y se realizarán los respectivos cruces de información para constatar eventuales coincidencias. Hoy día el Ministerio de Hacienda está haciendo un trabajo respecto al balance que se va a entregar próximamente, ¿no? Yo no me quiero adelantar a juicio específico de servicios, ¿no? Porque obviamente aquí hay sumarios que están en curso y que en algún momento van a tener un balance más completo del estado del arte de aquello. Más grave aún, ¿cierto?, es los casos donde se repite la situación de uso de licencias médicas para viaje en el extranjero y además asistencia a casino. Entonces vulnera el espíritu inicial de la licencia, pero todos esos casos se tienen que revisar obviamente a través de los sumarios correspondientes. De la totalidad de funcionarios identificados, 1.486 también figuran entre quienes salieron del país estando en reposo médico. Parlamentarios han rechazado de manera transversal estos nuevos hechos e incluso han emplazado al Consejo de Defensa del Estado para que tome cartas en el asunto. Le hacemos un llamado explícito al Consejo de Defensa del Estado que ejerza las acciones civiles para restituir los fondos defraudados. Acá no pasar nada. Y ese patrón se repite además en que cerca de 1.500 ya habían viajado, de estos mismos funcionarios, habían viajado al extranjero. Hay regiones como la Araucanía donde cerca de 1.200, una región pequeña, se iban a los casinos de juego. Hay que distinguir cuando son viajes al extranjero si son irregulares o no. Pero me parece que no hay distinción para asistir a un casino de juegos, porque no hay justificativo posible frente a una licencia médica el asistir a un casino de juego y más puede ser relativo a una enfermedad respecto a la ludopatía que es incompatible con el servicio público.
Según cifras entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social, se ha registrado una baja significativa en la presentación de licencias en los lugares de trabajo. Por ejemplo, en junio de este año se emitieron cerca de 572.000 licencias, marcando una caída del 11% respecto a junio de 2024 y alcanzando el nivel más bajo en al menos 3 años y medio, con excepción de los meses de febrero. Expertos han indicado que en los casos de salidas del país podría realizarse una revisión caso a caso por existir la posibilidad de que haya una recomendación médica, pero la situación sería radicalmente distinta en la asistencia a casinos. Va a ser muy difícil que exista alguna justificación, salvo que exista algún antecedente como de hecho, de superposición de días, una cosa así. Pero yo digo, no creo que sea terapéutico, o sea, que ayude a sanar una enfermedad, a recuperar la salud, asistir al casino. No me pongo en el lugar ni me lo imagino facultativo indicando que puede ir a un casino de juego. Según la información recopilada por Contraloría, de los casi 13.000 funcionarios sorprendidos en estas acciones, 218 de ellos registran entre 3 a 5 entradas a algún casino del país, mientras que 19 registran 6 o más asistencias a estos recintos. Nos vamos a la pausa y al regreso en CNN Prime, como habíamos anunciado, el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, aquí en el estudio. Lo habíamos anunciado, conversamos con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Gracias por acompañarnos. Encantado, Mónica. Muy buenas tardes. Buenas. Ya, 8:24 minutos. Lo primero, defíname en una palabra, ¿en qué estado está la candidatura de Evelyn Matei? La candidatura de Evelyn Matei está siempre buscando caminos que logren interpretar lo que queremos interpretar. No, me refería a está bien, está mal, está estable, está grave. No, está estable. Se sumaron ahora ¿Estable dentro de su gravedad? Estable dentro de los desafíos que siempre tenemos. Estamos conscientes que las encuestas no nos han acompañado. Eso voy. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso hace redoblar los esfuerzos porque tenemos el convencimiento de que es una candidatura como la de la Evelyn Matei lo que más le conviene al país. Ok, usted me dice, primer punto, estamos conscientes que las encuestas no nos están favoreciendo, ¿cierto? Porque si no estuvieran con problemas, no habrían incorporado, por ejemplo, nuevos fichajes. No, la expresión correcta no es nuevos fichajes, porque... O reforzado los roles de los antiguos fichados. Justamente, un Juan Antonio Coloma, un Juan Sutil y muchas otras personas de los partidos siempre han estado en más o menor medida involucrados en esta campaña. Y le hemos pedido a ellos dos, en la medida de sus posibilidades, que pasen mucho más tiempo, le dediquen mucha más energía a esta campaña que ya formalmente empieza a contar del 18 de agosto y que por lo tanto ya no hay espacios de seguir buscando, ya tenemos que enfocarnos claramente en lo que queremos transmitir para transformarnos idealmente en una candidatura mayoritaria en que podamos pasar idealmente a segunda vuelta y llegar a los desafíos que nos hemos propuesto. Vamos a volver, después de esta primera aproximación, vamos a volver después a las incorporaciones, que vendría a ser como la parte positiva o de refuerzo desde la perspectiva de ustedes, también han recibido crítica. Después de este primer como frame, que las encuestas nos favorecen, estamos estables, pero sabemos que no nos favorecen las encuestas. Pero antes, tuvieron otro tema bien complejo. Lo primero, despejemos una cosa. ¿Qué va a pasar con Carlos Larraín, militante de Renovación Nacional, alguien bien influyente, que dijo ya por segunda vez, mi candidato es José Antonio Kast? ¿Qué pasó con el Tribunal Supremo? ¿Ya resolvió? ¿Y qué cree usted, si es que no ha resuelto, que debería pasar? A ver, lo primero que me gustaría señalar es que si una persona, sea Carlos Larraín, expresidente del partido, y sea cualquier militante, que pertenece a un partido político, y esto vale para Renovación Nacional y vale para cualquier otro partido, debiera tener un mínimo de consideración hacia lo que su partido define a través de procedimientos formales, democráticos, consejos generales que se han hecho, se hicieron hace cerca en enero el primero, más del 80% de los consejeros optaron por Evelyn Matei. Este mismo fin de semana, en que tuvimos otro consejo general, aplauso y apoyo cerrado. Pero no lo tuvo, y por lo tanto, lo que yo lamento es que personas que, está bien, en su foro interno puedan tener una opinión distinta, sepan tener un mínimo de disciplina,
para no simplemente pararse y decir no estoy de acuerdo con el partido en que milito y yo voy a hacer otra cosa y hacer publicidad de ello. Esto, por supuesto, que acarrea consecuencias. Hubo, creo que, 3 presentaciones respecto de Carlos Larraín al Tribunal Supremo, respecto también a otras declaraciones que han habido hoy día el senador Kuzanovich, y creo que alguien más. Sí. Y lo que ha ocurrido, tengo entendido, es que el Tribunal Supremo, que tiene que respetar ciertos procedimientos de bilateralidad, de que las personas puedan defenderse, abrió un proceso respecto de esas declaraciones de ellos. De Carlos Larraín, abrió proceso el Tribunal Supremo, nos está dando esa información respecto de Carlos Larraín, respecto del senador Kuzanovich y respecto de quién más, el diputado Mellado y el diputado Celis. Creo que el diputado Mellado, no me parece que respecto del diputado Celis, que rectificó todos sus dichos y de hecho nos mandó carta y ha hecho declaraciones formales diciendo que se habían malinterpretado sus palabras, que él o sea, hay procesos abiertos en contra de Larraín, Kuzanovich y además en contra de Mellado. De Mellado, así es. Usted como presidente, su juicio político, ¿es que debieran tener sanciones y de qué gravedad? No quiero condicionar lo que pueda hacer el Tribunal Supremo del partido. No, son independientes ellos para resolver. Sí, pero que el presidente del partido de alguna manera, por televisión, esté de alguna manera opinando que lo sancionen de una o de otra manera, no me parece prudente. Pero lo que sí es que debe haber algún tipo de pronunciamiento y debe haber, a mi juicio, algún tipo de sanción. La intensidad de esa sanción la decide, por supuesto, el Tribunal Supremo, pero no puede ser inocuo, por así decirlo. Descolgarse. Simplemente decir, mira, el partido a mí me gusta cuando piensa igual que yo y no me gusta cuando piensa distinto que yo. Entiendo, porque quiere decir que en el fondo yo no estoy dispuesto a formar parte de un colectivo, no estoy dispuesto a un proyecto colectivo, porque solo me interesa ese proyecto cuando piensa como yo y cuando decide lo que yo quiero, y no me siento interpretado y no estoy dispuesto a tener ninguna disciplina cuando piensan distinto. Entonces, ahora, ¿usted entiende para eso debiera ser de alguna manera recogido por el Tribunal Supremo. Pero importante, nos queda claro, usted dice, tiene que haber algún tipo de sanción, la intensidad la determina el Tribunal Supremo, porque si no sale gratis en el fondo descolgarse. Y usted hablaba de esta falta de proyecto colectivo, ¿no? ¿Usted entiende para qué está militando desde, no sé si es diciembre o enero? Kuzanovich era independiente, se metió a militar en Renovación Nacional a fines del año pasado, principios de si no estoy equivocada. ¿Para qué se fue a militar a Renovación Nacional si no va a acatar las decisiones? ¿Usted ha hablado con él? El senador Kuzanovich, efectivamente, en toda su vida jamás había militado en un partido. Entiendo que, no sé si en diciembre o en enero, o sea, hace 6 meses nada más, un número así, está militando por primera vez en su vida y ya entró en, quizás no ponderó bien lo que significaba la disciplina partidaria, ser parte de un proyecto colectivo, de asumir que uno discute, que participa, pero que si finalmente las mayorías toman una decisión, uno tiene que hacerse cargo de ellas. Yo estuve conversando con él y le dije, ¿qué le dijo? Alejandro, me parece que en tu situación no tiene mucho sentido estar militando donde tú mismo dices en la entrevista que no participas, que no te hacen caso, en fin. Bueno, a lo mejor no estaba hecho, así como sustancialmente su persona, para militancias. ¿Y qué le dijo él? Así es que yo creo que va a evaluar efectivamente renunciar y mantener la independencia que siempre había tenido anteriormente. Es bien importante esta noticia que nos está dando, que Kuzanovich está evaluando, a raíz de esta conversación que usted tiene con él, renunciar a la militancia. Vamos a ver si se concreta aquello o no. En el mismo lugar donde usted está, hace algún tiempo usted supo de esa entrevista, el presidente del Partido Republicano dijo que iban a empezar, una vez inscritas las candidaturas, iba a empezar una peregrinación hacia la candidatura de parlamentarios o postulantes de RN, la UDI de Chile Vamos en general, hacia la candidatura de José Antonio Kast. ¿Usted cree que existe ese peligro y cómo van a tratar de conjurar ese peligro, de evitar ese peligro? A ver, no me pareció una frase muy afortunada, ni muy amable del presidente de Republicanos, con quien de hecho además estamos manteniendo conversaciones para lograr las mayores coordinaciones posibles entre las listas parlamentarias de ellos y de nosotros. Por tanto, no me pareció oportuno su comentario. Y nosotros en el consejo de este fin de semana volvimos a repetir. Uno, cuando está y es parte de un partido, de un conglomerado de partidos,
y busca una lista y una candidatura propia, lo hace porque tiene ciertos propósitos. Sí, claro. No es llegar y abrazar causas ajenas. No, yo le encuentro la razón. La pregunta es si usted cree que existe efectivamente el riesgo de que, como le pasó a Sichel, se produzca esa peregrinación y cómo lo van a tratar de evitar. Si yo miro lo que fue el Consejo y la reacción del Consejo General de Renovación Nacional este sábado, yo diría que eso está fuera de la mente de los candidatos. Además, irse donde Kast. Y además ellos probablemente saben y sabrían, y yo lo intuiría así, José Antonio Kast, así como Evelyn Matei, así como Janet Jara, se deben a sus propias listas con prioridad. Por lo tanto, me parecería una opción no demasiado inteligente a la hora de ir a competir contra parlamentarios que son de las listas y lo dijo aquí Esquella, y que tienen que hacerlo. Arturo Esquella lo dijo, le pregunté, ¿y se van a poder sacar fotos con Kast? Dijo, no, tenemos nuestros propios candidatos. Por eso, o sea, se podrían quedar sin pan ni pedazo. Justamente, por eso me parecería no muy inteligente intentar, por entre comillas, creer que va a tener un buen negocio de corto plazo una persona que abraza causas ajenas. Nosotros tenemos orgullo de nuestras listas, de nuestra candidata presidencial, y espero que todos hagan el mayor esfuerzo por lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Ok. Retomemos el tema de la incorporación de Sutil por lo siguiente. Han habido hartas críticas, por ejemplo, les cito una columna, que es la de Carlos Peña, en que dice que para hacer dinero se necesitan habilidades distintas para captar votos. Y quiero preguntarle entonces cómo recoge esas críticas, cuál es el plus para que, porque en el caso de Coloma es un político, se entiende, ha trabajado, tiene experiencia en campañas, pero ¿cómo responde esas críticas de que por qué un empresario que ha intentado, sí, postuló y ganó, pero por paridad tuvo que salir en la constituyente, ¿por qué tiene sentido si las habilidades para una cosa y otra son distintas? A mí me parece muy extraña esa crítica y esa forma de pensar, porque no sé por qué la aplican respecto de un empresario y no la aplican respecto de un profesor, no la aplican respecto de un contador, no la aplican respecto de un periodista. No, pues si cualquiera que llegara nuevo, sin experiencia en política, se la aplicaría, yo creo. Entonces, no, porque la crítica, y es lo que a mí me parece que es completamente inapropiado, es hacer como, oye, no, los empresarios que se dedican a ganar plata no pueden participar en política. De hecho, tenemos una experiencia, también. Cuando era chico era empresario. Sí, pues, pero Sebastián Piñera, para tener un ejemplo absoluto que contradice completamente esa postura, fue un empresario, le fue extraordinariamente bien en el mundo de los negocios y también le fue extraordinariamente bien y representó y salió elegido presidente. Pero es que, ojo, hay dos cosas. Uno, que la falta de experiencia, porque su experiencia mayor está en los negocios, no en la política. Lo que quiero decir es que Juan Sutil hace mucho rato que está involucrado en cosas distintas de estrictamente los negocios. Primero, tuvo una extraordinaria carrera gremial, fue presidente de la CPC. Desde la presidencia de la CPC participó y coordinó, porque le tocó justo el periodo pandemia, una serie de acciones para ayudar a la ciudadanía, juntando justamente el mundo público con el mundo privado. Okay, usted dice, tiene la experiencia. Fue candidato además a la convención, a la segunda convención constituyente, y por tanto está involucrado en montones de quehaceres sociales, y eso creo que es un aporte innegable en su capacidad de gestión, de ver, de tener miradas amplias para tenemos una muchos temas, así que ayúdeme a avanzar sobre varias cosas que se han dicho, que yo creo que mucha gente lo está escuchando y quiere saber de eso, porque hay otras objeciones, pero también hay otras informaciones. Llega Sutil y será el nuevo líder del comando ante la debilidad que muchos critican. Usted sabe que uno reportea y mucha gente critica el rol de Paulsen, dicen que está débil como jefe de campaña. Formalmente ya sé que han dicho que no lo van a sacar de jefe de campaña, pero la pregunta es si la llegada de Sutil y de Coloma no es una evidencia de la debilidad de Paulsen en el comando. No quiero mirarlo así, porque Diego Paulsen tiene una larga experiencia también en política, presidente de la Cámara de Diputados, parlamentario, y lo que miramos, y que fue algo que nació del propio Diego Paulsen, es que quería tener personas con trayectorias más largas que estuvieran permanentemente, o lo más permanentemente posible, al lado de él. Él además, él lo sugirió en conversaciones que tenemos con los presidentes de los partidos. Pero eso puede ser un reconocimiento de la propia debilidad.
No. No va a ser de la propia fortaleza. Cuando tú puedes ser, Mónica, una excelente periodista, pero para ciertos desafíos puedes decir, por supuesto, en lo que soy más débil. Necesito Lógico, equipos. En lo que soy más débil. Y eso no significa ser menos, no significa debilidad, sino que simplemente reconocer que necesita muy equipos. Diplomático. Necesita equipos mejores. Otra cosa. Pero lo que quiero decir también es que Diego Paulsen tiene una larga y muy cercana relación con Juan Sutil, y por eso es que se llevan muy bien trabajando, y lo mismo ocurre con Juan Antonio Coloma, y por lo tanto es un trabajo, es un conjunto que trabaja muy bien juntos. Vamos a lo siguiente. Parisi dijo hoy día en Radio Futuro con Andrea Moleto que él cree que Sutil va a ser el candidato y que se lo está reforzando y que va a terminar siendo él el candidato y que el que pone la plata pone la música. Nada más equivocado y fuera de la realidad. Entiendo ese tipo de frases de Parisi, que como que a mucha gente dice, el que pone la plata pone la música, y en fin, y entra en dinámicas que no tienen nada que ver ni con lo que estamos haciendo en el comando, ni con el futuro. Esperamos buen futuro de Evelyn Matei en esta candidatura. Es parte de las típicas cosas que vienen diciendo hace mucho rato. No, es que son, no va a ser, pero dígalo clarito, no va a ser el candidato, no hay ni una idea que sea Juan Sutil el candidato. Jamás ha estado en la mente de nadie, ni siquiera en la de él, ni en la mía, ni la de Juan Antonio Coloma, ni de Guillermo Ramírez, ni nadie, y no va a ser así. La única candidata es Evelyn Matei. No se baja. Jamás. Ya. Otra pregunta, igual no son cosas que uno invente, porque eso está visto, hasta sus parlamentarios lo proponen, o sea... Mellado lo propuso. No, pero sí, está bien. Pero digo yo, no es una invención, no salió de Júpiter la idea. Lo que pasa es que son invenciones de mucha gente. Ya, está bien. Usted dice que son invenciones, ya. Así es. Hablemos de otro de los temas que usted esbozaba, de alguna manera, esta, no sé si incompatibilidad, pero los riesgos de cuando se concentra poder económico y poder político. Otra de las cosas que también... por un lado por concentración de poder, pero por otro lado si no puede llegar a ser dañino incluso para la propia candidatura de Evelyn Matei, varias cosas. Primero, cuando vemos la carta a los empresarios, pónganse de acuerdo en las derechas, sí, las frases de Ibáñez, pero la llegada también de nuevo de Juan Sutil. Decía, ¿quién lo dijo? Lo dijo en CNN Chile Radio, lo dijo Escobar, el nuevo como encargado económico programático de Janet Jara. Decías algo muy preocupante de cómo el poder económico termina digitando determinadas candidaturas. A ver, quiero hacer aquí una cuestión una diferenciación bien clara. A ver. Para empezar, esa carta que firmaron, ya no me acuerdo cuántas personas, no iban dirigidas únicamente a la candidatura de Evelyn Matei, a todo el sector. También a la de Casa, a la de Kaiser, en fin. Y además, buena parte de ellos tampoco eran empresarios, muchos eran profesionales, muchos eran académicos, abogados, en fin, y algunos empresarios. Y por tanto, no me gustaría que se confundan las cosas. Pero la mezcla de cosas. Hay una crítica que siempre viene del lado de los sectores de izquierda del país, que dicen, y esto pero es más antiguo que el hilo negro, Mónica, que dice, nunca debe gobernar la derecha porque se concentra el poder económico con el poder político. Pero me parece que a estas alturas del país, habiendo tenido presidencias como la del presidente Sebastián Piñera, hay total claridad de que el país es maduro, que tiene murallas chinas en un montón de decisiones que pueden ser del poder económico respecto del político. Y en otras no, también en gobiernos de izquierda. Y además hemos visto que este teórico peligro de concentración o de vínculos entre el poder económico y la política no es algo que pudiera estar solo en el lado de la derecha, sino que también tenemos a la izquierda muchas veces involucrado en este tipo de cosas. Así es que, como se dice... y no puede perjudicar tampoco la imagen, la llegada de Sutil en esa perspectiva no puede perjudicar la imagen de Matei. No me parece nada. Yo vuelvo a decir, un gran profesor, un gran científico, un gran académico, que tiene habilidades también y que tiene capacidad, generosidad y empuje para una campaña, me parece que pueden colaborar. Yo jamás voy a mirar en menos a un empresario, menos si es que le ha ido bien, menos que si además tiene la generosidad de decir, le voy a dedicar tiempo a la política, al bien común, a las políticas públicas. Eso yo lo encuentro completamente encomiable, lo valoro. Como se lo valoraría también a una persona que es un gran músico, que es un gran profesor, que es un gran artista, que quiere dedicarse eventualmente a la política.
me gusta que gente así, que viene de otras vertientes, pueda colaborar y hacer Oiga, política y tener un rango amplio. Hablando de colaborar, intereses. ya salió un artículo que decía que de los 3 partidos que sustentan, bueno, 4, en verdad 4, Amarillos, UDI, RN y Evópoli, que de los 4 partidos, solo Renovación Nacional se ha puesto con la campaña de Evelyn Matei. ¿Las otras colectividades también van a hacer aportes o no? Supongo yo. Pero es verdad, es efectivo eso. Es que yo no sé cuán... A ver, no he visto el detalle... Pero era así hasta hace un tiempo. Por lo que leí, era así. Pero yo me imagino que todos los partidos, esto lo llevan los secretarios generales, todos los partidos tienen compromiso de aporte a la campaña. Ya, y deberían cumplirlo, me imagino, ¿no? Es lo que usted espera. Es lo que yo espero. Ya, ok. Quiero preguntarle cómo tomó usted la declaración de hoy día del expresidente Eduardo Frei respecto a que la DC había traicionado sus principios al apoyar a Janet Jara. Y quiero preguntarle además directamente si usted cree que va a apoyar a Evelyn Matei, si le gustaría además que así fuera. A ver, no me sorprende la declaración de Eduardo Frei, del expresidente Eduardo Frei, porque efectivamente la historia de la democracia cristiana es una historia que no confluye precisamente con el Partido Comunista, sino que desde su nacimiento trató e intentó de dar una respuesta, primero al mundo del trabajo y después en otras materias, distinto de lo que era el Partido Comunista, de la interpretación dialéctica de la realidad a través del marxismo, en fin, no nos vamos a profundizar en eso, pero finalmente la vertiente demócrata cristiana es justamente el cristianismo, el catolicismo, y por lo tanto no me extraña para nada que él, como otros dirigentes históricos de la ADC, hayan dicho, en este paso no puedo acompañar al partido. Si va a votar por Evelyn Matei, él no lo dijo, pero no me sorprendería para nada que esa fuera su decisión final en la disyuntiva que tiene el país, que es una disyuntiva importante, en que creo tenemos que salir urgentemente de posiciones muy polarizadas y todo lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile, encauzarlo a través de un gobierno que sepa resolver y no solo denunciar y que sepa llevarnos para adelante. Pero interesante lo que usted dice. ¿No le sorprendería que Eduardo Frei terminara votando, dice usted, por Evelyn Matei? ¿Le gustaría que lo manifestara públicamente? Por supuesto que sí. ¿No tiene ningún indicio de que eso vaya a ocurrir? No tengo ningún indicio de que eso vaya a ocurrir. No le creo, si se ríe así no le creo. No, porque es que me dio risa la manera en que lo preguntaste, pero yo no he conversado con él esto, así es que... ¿Y no va a hacer alguna gestión como para pedírselo? Los expresidentes de la República yo les tengo un gran aprecio y creo que ellos saben mejor que nadie qué hacer y qué no hacer, y confío en el buen criterio que pueda tener en esto. O sea, confía en que sí lo haga, porque para usted eso sería un buen criterio. No, los criterios pueden tener muchas vertientes, pero confío en que él va a hacer lo que crea mejor para el país. Ya a usted le gustaría que eso, ojalá fuera, que lo manifieste públicamente. Ok. Quisiera preguntarle, porque nos quedan varias cosas, así que para que avancemos rapidito, ¿le gustó el video de la UDI en que se hace una parodia de Janet Jara por el desempleo? Ella ha criticado, se ha criticado el video anterior, el que se hicieron contra Cataldo. Contra Cataldo. Yo quiero saber si a usted le gustaron esos tonos de video o no, porque hay dos cosas. Una es la forma, la parodia, la burla, de alguna manera, y en el contexto además de estos ataques que son de otra naturaleza, pero que igual, en el fondo, tienen que ver con el ambiente de amistad cívica o no, justamente con terminar con ese ambiente o minarlo. Entonces quiero saber si lo comparte, usted pediría que se termine con eso, más encima cuando vemos una candidata que ha denunciado el maltrato a través de redes sociales. Bien. A ver, no he visto este video último, había visto el de Cataldo. Yo soy muy poco de redes sociales, así que tiendo a ver poco estas cosas. Pero creo que primero hay que hacer una diferencia. Estas campañas denostadoras derechamente de mentiras en que no se da la cara, cuentas ficticias que de alguna manera solo buscan decir mentiras de una determinada persona, eso me parece que está completamente fuera del rango que debe ser permitido en una razonable campaña política. Las parodias, que es cara a cara diciendo yo te estoy parodiando a ti, la UDI está parodiando ahí puede ser de mal gusto o buen gusto. ¿La de Cataldo la encontró de mal gusto? Creo que está en un borde. ¿Está en el límite del mal gusto? Pasa lo que pasa con los humoristas. Cuando un humorista imita a una persona,
uno como que siempre se mueven en un borde de decir, ¿se le pasó la mano o no se le pasó la mano? ¿Usted encuentra que se les pasó la mano o no? Yo creo que no se les pasó la mano, pero no es el tipo de campaña que a mí me acomoda hacer. No lo hemos hecho en Renovación Nacional. No lo van a hacer. Pero creo, no creo que esté en nuestra visión hacer eso. O sea, no contribuye, me imagino, al buen ambiente cívico, ¿no? ¿Es una contribución para el buen ambiente? No es una gran contribución para el buen ambiente, pero lo quiero poner también para no parecer, como tampoco me han parecido buenas declaraciones del presidente del Partido Republicano, que considero que son pesadeces, muchas veces gratuitas, que no colaboran. Está pensando en lo que dijo acá de los potreros, que la candidatura está en los potreros, que iba a empezar la peregrinación. Ese tipo de declaraciones o ese tipo de videos efectivamente no contribuyen a engrandecer el ambiente político y por eso yo tiendo a ser distante. Avancemos con otra cosa. Marco la distancia completamente con los otros tipos de bots, cuentas ficticias, igual ambos dijeron, en que nadie da la cara. Dejo hecho el punto de que aquí dan la cara, pero además tanto el ministro dice que hay una mentira además porque ellos saben, bueno, le pidió disculpas el presidente de la Comisión de Educación o de la bancada, no, de la Comisión de Educación de la UDI. Él fue el único que le pidió disculpas. Dijo, hay mentira, porque yo sí trabajo, ellos saben que yo trabajo y me lo reconocen en privado. Y Jara dijo además, en el fondo, la frivolización y además discute las cifras de empleo. Entonces ella dice que además hay una mentira ahí, pero lo dejo puesto sobre la mesa. Usted ya nos dio su punto de vista. Le pregunto, ¿va a votar por José Antonio Kast si él es el que pasa finalmente a segunda vuelta? A ver, yo no tengo ninguna duda, se lo voy a poner al revés, Mónica. No hay ninguna posibilidad de que yo, y creo que nadie de Renovación Nacional, vaya a votar por Janet Jara si es que ella pasa a segunda vuelta. Y por tanto, el que pase de los sectores opositores, espero que sea Matei, por supuesto, si no es Matei, un Kast, un Parisi o un Kaiser, yo por lo menos voy a votar ahí. ¿Incluso usted votaría por Parisi? Incluso con ciertas conversaciones, garantías y formulaciones de equipo. Eso es interesante. Sí. Para votar por Parisi en segunda vuelta, ¿usted le pondría condiciones? Yo creo que cualquiera que pase a la segunda vuelta que no sea Matei, tenemos que sentarnos a conversar y de ver cómo se plantea el futuro. A nosotros, vuelvo a decirlo, para nosotros la razón de ser fundamental de la candidatura de Evelyn Matei es, entre otras cosas, por supuesto que mejorar el clima de seguridad, que el progreso vuelva a ser una realidad, que se vuelvan a crear empleos, etcétera. Pero para eso es absolutamente necesario no solamente denunciar y ser duros en la denuncia, sino que ser capaces de crear un clima, un clima propicio para que esas cosas puedan ser. Pero usted está anunciando que cualquiera en el fondo de Renovación Nacional y usted en lo personal votaría por cualquiera de oposición en segunda vuelta, pero con condiciones, no sin condiciones. Más que con condiciones, sentándonos a la mesa para que el futuro gobierno sea un gobierno que logre los objetivos que en buena medida nosotros nos hemos planteado para el país. Pero no le están dando un cheque en blanco de inmediato de vamos a votar, de todas maneras hagas el programa que tengas, los equipos que tengas, vamos a votar por ti. No, es negociando previamente. Lo lógico, frente a un desafío de esa naturaleza, es sentarse, poner cuáles van a ser los incentivos mayores, cuáles van a ser los propósitos mayores de ese gobierno y, eso se llama negociar, y supongo que en esa cosa no va a haber mayores pero eso se llama negociar. Evidente. Entonces ahora, Evelyn Matei no debiera decir lo mismo públicamente, anunciar, voy a votar por José Antonio Kast si él pasa, pero voy a poner ciertas condiciones, voy a negociar ciertas cosas, programáticas. Es muy probable, cuando se armó una cierta polémica, ella, y yo la entiendo, estaba particularmente molesta por todo lo que había ocurrido con estos bots y campañas muy sucias en contra de ella. Y por lo tanto, cuando uno está particularmente molesto, hay ciertas preguntas que simplemente no eran para ese día. Pero yo creo que ella tiene total claridad de que una continuación de este gobierno no es lo que quieren los chilenos y nosotros tenemos que contribuir para que ello sea así. ¿A usted le parece tan obvio? Porque, por ejemplo, en su momento, Ignacio Briones no votó por José Antonio Kast. O sea, no es tan obvio. Ignacio Briones es Ignacio Briones. Y Evelyn Matei, yo lo sé. Matei y yo soy yo, pero creo... Que si yo le preguntara hoy día a Evelyn Matei, hoy día que ya no está tan enojada, porque de hecho retiraron la acción legal, me diría que con ciertas condiciones sí va a votar. ¿Qué es lo que dijo todo esto Sichel en Tolerancia Cero? Nos dijo, con condiciones
voto por él. Entonces, y creo que Juan Sutil dijo algo algo parecido. Que también tendría que poner cierto marco. Y por lo tanto, creo que Evelyn Matei, por el bien de Chile, siempre va a sentarse a la mesa, va a poner un marco para construir lo que queremos construir. Y por lo tanto, siempre mirando al bien del país, nunca se va a restar. Ya, o sea, usted me dice que sí, si yo le preguntara hoy día, me diría sí voto por José Antonio Kast, con condiciones. Sentándose a conversar. Sí, pues sentándose a conversar. Por supuesto. Vamos a ver, porque todavía no logro que venga, entonces no puedo preguntarle porque todavía no logro que venga, está súper invitada. Ya, vamos a todo esto muy breve para que alcancemos a hablar de la lista única. Quiero preguntarle, ¿qué le pareció que desde la oposición se lleve adelante esta acción legal de la cual desistió Evelyn Matei? Desde la oposición, perdón, desde el oficialismo. Desde el oficialismo, diputados como Cariola, Manucheri y Chiccardini lleven adelante esa acción legal. Chiccardini y Manucheri. Sí, bueno, también toda persona, si es que tiene elementos, puede presentar una denuncia. Consideramos que esto es una reflexión que hicimos. Llevar a los tribunales la política suele no ser una gran idea y por eso nosotros preferimos y sacamos una declaración que ojalá fuera suscrita por todos los partidos políticos de decir, ¿saben qué? No juguemos en esa cancha de barro sucia de las cuentas artificiales que dicen puras mentiras. Es muy difícil controlar todo ese tipo de cuentas. Una investigación así no sé ni dónde para ni dónde termina, porque según lo que me dicen expertos, muchas de esas cosas vienen del extranjero, tienen... Ya, pero te dijeron que eran los republicanos, así que del extranjero no vendrán. Lo que pasa es que hay muchos votos que vienen del extranjero y habían cuentas que se habían y que nacieron de investigaciones periodísticas que lograron asociarlas efectivamente a personas naturales. Pero vuelvo a decir, preferimos nosotros por lo menos decir, ¿sabe qué? Los problemas de la política resolvámoslos en la política única, y no en los tribunales. Lista única. Le preguntan en DF a Nicolás Ibáñez, ¿no va a apoyar ninguna campaña si la derecha no se ordena? Ninguna, por supuesto, y nadie lo va a hacer. Nadie en su sano juicio lo va a hacer. Es un mal negocio, por así decirlo. Y después termina diciendo que si no se ponen de acuerdo en las derechas, no hay plata. ¿Le gustó esa frase? No me gustó para nada. La considero completamente inapropiada. Además, creo que Nicolás Ibáñez... ¿Y por qué no le gustó? Es inapropiada desde muchos puntos de vista. Porque da a suponer de que hay partidos o hay personas como que dependieran de él para hacer o no hacer, para votar o no votar, para... O de los empresarios. Es como que dirigiera la vida política a través de teóricos aportes. No creo que esté en esa situación. Los hace. Sí, pero de ahí a condicionar tu voto, mi voto para esto, me parece de un mal gusto notable. Además, se arroga una representación que claramente no tiene. Es decir, nadie le va a dar plata a ningún partido, a ninguna campaña, así que me parece que es algo ligeramente presuntuoso. Vamos a ocupar esa palabra. Iba a decir algo más duro y como que presuntuoso. Pero además, y lo encuentro de muy mal gusto, porque si es que una persona, sea un empresario, sea cualquier persona que quiere colaborar en política, lo que yo espero es que lo haga simplemente por colaborar con los proyectos que considera que son buenos para el país. Sería lo ideal, lo que dicen que no hay desayuno gratis. Y no estar pidiendo cosas a cambio. En mi experiencia, a mí nunca me ha tocado, y debo decirlo así en la pantalla con toda claridad, jamás alguien me ha venido a decir, oye, recuerda que yo te di $1 millón de pesos, pero $2 millones de pesos. Tenemos N casos, ya está judicializados, la ley de pesca, tenemos, en fin, SQM, Penta, o sea, digamos nunca me ha tocado a mí personalmente eso. No tengo por qué ponerlo en duda, pero digamos que hay ejemplos en el país, no es una invención. Sí, pero seguir ese camino que terminó tan mal, piense que todo lo que fue Penta, Soquimich y todo eso, terminó arruinando el prestigio de la política. Mostró efectivamente un contubernio muy complejo de financiamientos ilegales que se cortó hace tiempo, pero aún hasta el día de hoy, no logra esa sombra salir de toda la política nacional. Y por lo tanto, ese tipo de declaraciones yo las rechazo, derechamente las detesto, porque considero que no aportan y no provocan ningún efecto positivo en ningún partido,
en la política en general y en el clima político del país. Las detesto y nos queda súper clara su opinión. Vamos a un par de cosas rapidito porque se nos acabó el tiempo. Quiero saber cómo responde los cuestionamientos que se han hecho a candidaturas que aprobó, usted estuvo ahí, Andrea Valladares también y otros más. No estoy dando algunos de los nombres porque es más amplio, digamos, quienes aprueban finalmente las candidaturas. Enrique Ly está cuestionado, Paola Romero al Distrito 12, ex candidata a la convención, tenía además, bueno, le dicen la octubrista, de hecho hay críticas a tuit de ellos, a posiciones de ella. Pablo Herrera también, que hace algunos meses le dio su respaldo a José Antonio Kast, que ha tenido encontrones con lenguaje fuerte también. O sea, yo estoy repitiendo todas las críticas que he leído de gente de Renovación Nacional y que son muy críticos. ¿Esas candidaturas están a firme y cómo responde usted a esas críticas? A ver, desde el punto de vista procedimental, lo que ocurrió es el Estado plurinacional era una de las cosas que apoyaba, por ejemplo, Paola Romero. El sábado pasado lo que se hizo fue apoyar un listado o aprobar un listado de candidatos que a veces son más de los que podemos llevar en distrito, en fin. Y se le da finalmente un poder a la directiva, en este caso a mí y a la secretaria general, para decidir quiénes van a ser los candidatos en definitiva en cada uno de los distritos. ¿Ustedes cortan en qué en buen chileno? En buen chileno, como esto depende de negociaciones con otros partidos, bueno, además, es imposible tener total certeza de si vamos a llevar un candidato, dos candidatos, tres candidatos en un determinado... Cerrada, no está a tope, no está del todo cerrada la nómina. No, porque se tienen que cerrar todas las demás conversaciones. Recuerde además, Mónica, de que también hay otro tema que tenemos que siempre cuidar, que es la paridad de género. Sí, pues. No puede haber un diferencial más allá de 60-40. Y por lo tanto, todos esos ajustes... no está cerrado, faltan ajustes, falta terminar la negociación, pero quiero saber si usted tiene reparos también con estas personas. Yo escucho y leo cada una de las críticas que se le hacen a algunos de los candidatos. ¿Le hacen sentido? Afortunadamente. Y lo que hago es ver, analizarlo y muchas veces llamamos a las personas. Oye, le decimos, mira, existe toda esta... Y tenemos que formarnos la convicción como partido de que aun cuando existan esas críticas o ya están superadas y por lo tanto puede esa persona ser un razonable candidato de Renovación Nacional. Se lo pregunto más directo para despejar un punto que ya se nos acabó el tiempo. Además, si Pablo Herrera, usted conversa con él y le dice, yo sigo apoyando a José Antonio Kast, ¿lo va a llevar a Renovación Nacional de candidato? No. Listo. ¿Están cerca de cerrar? O sea, me imagino que ya está súper descartada la lista única en la oposición. Está como, ya le echaron todos los palazos de tierra encima, no sé si podría resucitar. Le dirían Lázaro a esa lista, le tendrían que poner, pero en fin. Quiero saber, por omisión, ¿están cerca de llegar a acuerdos o están más lejos? Tal como hemos dicho en otras ocasiones, creemos que si bien no hubo posibilidad de generar listas únicas, sí debemos hacer un esfuerzo de coordinación en algunos distritos que son particularmente sensibles. ¿Está cerca o lejos? Que son los distritos senatoriales binominales, que son 4. Probablemente tenemos que revisar los distritos de diputados que llevan solo 3 candidatos y que por tanto es 2-1 para cualquiera de las coaliciones. Tenemos que revisar muy detalladamente eso. Los secretarios generales se están juntando con los partidos, están analizando y yo espero sinceramente que ese trabajo va a dar fruto y que vamos a tener un buen nivel de coordinación entre la lista que encabeza Republicanos, Socialcristianos y Libertarios con la nuestra de Chile Vamos y espero más demócratas. Ya están cerca. Yo creo que estamos cerca. Están cerca de los pactos por misión. Otra noticia que nos da en esta entrevista, lo tengo que despedir, pero cierro preguntándole una cosa que no puedo dejar de preguntarse, aunque me tinca que no me la van a contestar, pero en fin, tratemos. No. En eso se produce... Nunca pregunte lo que no quiere saber. Así que... No, pues quiero saberlo, pues justamente, quiero saberlo. ¿Es verdad que el viernes se suma demócrata a la candidatura de Evelyn Matei? Estamos en los finales de las conversaciones con demócratas. Hay un par de distritos que todavía no logramos resolver enteramente. Tengo nuevamente tengo las ganas, toda la intención de que eso ocurra. No sé si sea este viernes, pero pronto. Ojalá en los próximos máximo 8 días ello esté completamente concretado. Ya, y entonces debo entender que si llegan a ese acuerdo parlamentario que usted sitúa en un margen de máximo 8 días más con demócratas, la conversación que hay es, llegando a ese acuerdo, nos sumamos a Evelyn Matei. Lógicamente.
es candidatura presidencial única, aportando al Partido Demócrata todo lo que tiene, su experiencia, sus liderazgos. De eso se trata un pacto, de sumarse, es que es una noticia nueva, no de hemos escuchado sumarse eso. a lo programático, no solamente a una lista, sino que a lo programático y eventualmente, si llegamos a ser gobierno, a participar de ese gobierno. O sea, noticia también entregada aquí en CNN Chile, si llegan a acuerdo, que es lo que parece que va a ocurrir, se suma Demócratas a la candidatura de Evelyn Matei. Así es. Lleno de noticias, muchísimas gracias, senador Galilea, por habernos acompañado en CNN Prime en vivo y en directo. Son las 9:03, digo, para que ningún mal pensado piense que esto estaba grabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Nos estamos viendo. Buenas noches. Avanzamos para contarles que la Contraloría confirmó que la tarjeta nacional estudiantil solo debe usarse para traslados con fines académicos, respaldando el criterio de la Subsecretaría de Transportes y a la vez contradiciendo un instructivo de la JUNAEP. Desde el Ministerio de Educación anunciaron cambios para aclarar la normativa y preservar el beneficio sin condiciones. Amélie Lefranc nos cuenta más. Todo comenzó con el reclamo de un estudiante, quien presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Transportes, tras ser informado que el pase de educación superior solo puede utilizarse con fines académicos. Disconforme con la respuesta, acudió a Contraloría General de la República, donde pidió revisar si la interpretación de la autoridad estaba en conformidad con la normativa vigente. Lo que vino después no se lo esperaba. La Contraloría respaldó el criterio de la Subsecretaría de Transportes y confirmó que, según el decreto número 20, el pase es válido los 12 meses del año, sin restricción horaria, pero únicamente cuando el traslado sea por motivo de estudio. Muchas veces tienen controles, en nuestro caso particular tenemos controles los sábados. Muchos tienen clases, tienen práctica y no hay cómo justificar eso, además de que hay que mostrar el horario ahora. Entonces, no siento que haber ratificado eso no fue correcto. Horrible, porque uno es estudiante las 24 horas del día y no es como que uno decida estar solamente un tiempo moviéndose directamente a la una, tiene más cosas que hacer. Para la gente del sur, de repente, tener que usar la TN en feriado y los domingos, de repente los choferes se ponen un poquito pesados. Sí, igual lo encuentro bien desventajoso, como uno termina siendo estudiante finalmente todo el mes, no percibes ingresos, entonces igual considero que debería valer todo el mes como era anteriormente. La resolución, sin embargo, expuso una contradicción. La guía de uso publicada por la JUNAEP el 2015 no establece esta restricción, situación que ha generado diferencias en la interpretación entre ambas instituciones. Desde el Congreso advierten falta de claridad en la medida y temen que se termine restringiendo un derecho adquirido. Sí, de hecho desde el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet esto está zanjado. Motivo de estudios es el problema y lo ha sido siempre, porque cuando usted dice que, y esto se confirma por la Contraloría también, que el pase es 24/7, 24 horas todos los días de la semana, que el pase escolar es todos los meses del año, incluido enero y febrero, y que los transportistas no pueden acreditar el motivo de estudio, lo que está diciendo es que los estudiantes lo pueden ocupar en cualquier momento y eso no ha cambiado. Esperamos que el gobierno rectifique y mejore el decreto que regula esta situación para hacerse cargo del dictamen de Contraloría y dejar en claro que el pase escolar se puede usar todo el año a toda hora, con claridad. Y además, junto a los diputados que nos acompañan acá, hemos presentado este proyecto de ley para dejarlo aún más claro. Vuelvo a reiterar, el pase escolar es un derecho de las y los estudiantes y a las y los estudiantes no los pueden bajar de la micro. Desde el Ejecutivo reconocen esta diferencia y aseguran que ya se trabaja para alinear el criterio institucional. Afirman que presentarán una solicitud de reconsideración ante la Contraloría para asegurar el uso irrestricto de la tarjeta nacional estudiantil en el transporte público. Como Ejecutivo vamos a resolver esa contradicción para solicitar una consideración nueva a la Contraloría General de la República en orden de poder alinear finalmente tanto el decreto 20 que regula el tema del transporte escolar como también los instructivos de JUNAEP, de modo tal que efectivamente restituyamos rápidamente, a la brevedad, el uso de la tarjeta nacional estudiantil los 365 días del año, como ocurre desde el 1 de enero del año 2015 ininterrumpidamente hasta la fecha.
Con el respaldo de la Contraloría al criterio legal, ahora es el Ejecutivo quien deberá resolver cómo armonizar la normativa con la orientación entregada por Junaeb y lo expresado por la Subsecretaría de Transportes. Separado de sus funciones, sometido a un sumario, además de una investigación de la Fiscalía, se encuentra un profesor de Limache que le gritó a sus alumnos luego de que uno de ellos defendiera la figura del fallecido dictador Augusto Pinochet. El objetivo del Ministerio Público es recabar los antecedentes que permitan entonces determinar si este hecho corresponde al delito de trato degradante de niños y adolescentes o no. Desde el Ministerio de Educación, en tanto, indicaron que las posturas sobre un determinado hecho histórico no justifican el maltrato de los estudiantes. El hecho sucede en aulas del Liceo Limache y activó todos los protocolos correspondientes a este tipo de circunstancias. Circunstancias que no podemos permitir. Las salas de clases son los espacios para el aprendizaje, incluso para permitir que pensemos diferente. Por lo tanto, el equipo de convivencia escolar y la dirección del Liceo de Limache lo primero que hizo fue separar al docente de sus funciones, notificar al Departamento de Educación para activar las denuncias. Por un lado, al Tribunal de Familia y junto con ello para el sumario administrativo correspondiente. Queremos transmitir esta información para evitar que se divulguen, en primer lugar, el nombre de los menores de edad, cosa que no corresponde, debemos resguardar a la comunidad educativa, y segundo, usted sepa que acciones como esta tienen consecuencias. Me parece que la actuación del sostenedor, en este caso la Municipalidad de Limache, es la que corresponde. No existe ninguna circunstancia en la que un docente deba tratar de esa manera a un estudiante. Soy profesor de historia, tengo una posición y una mirada respecto a la historia, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es cómo nos relacionamos entre nosotros y cuál es el rol que le corresponde al adulto formador, en este caso un profesor, respecto al proceso formativo y educativo de un estudiante. Podría haber sido cualquier otra materia, matemáticas, ciencia, en este caso fue la historia, y la historia reciente de nuestro país que aún genera divisiones, pero esa no es causal para que el profesional de la educación trate de esa forma a un estudiante. Yo tuve la oportunidad de escuchar el audio y me parece que no corresponde a la actuación de un profesional de la educación. La jornada de hoy, la Fiscalía de Oficio ha iniciado una investigación penal a raíz de la difusión en redes sociales de un video registrado al interior de un establecimiento educacional de la comuna. En el registro audiovisual se logra escuchar un docente que en el contexto de una clase profiere gritos de manera bastante vehemente y agresiva hacia algunos estudiantes. En virtud de ello, la Fiscalía Local de Limache ya dispuso la realización de diligencias investigativas específicas, instruyendo a la BICRIM de la PDI de Limache, que es la unidad policial que va a estar a cargo de la investigación, para que recaben todos los antecedentes que permitan determinar si estos hechos efectivamente configuran el delito de trato degradante de niños, niñas y adolescentes, o incluso pesquisar la existencia de otros malos tratos que eventualmente pudiera haber realizado este educador. Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y llegó la hora de revisar las noticias internacionales de esta jornada. Vamos a partir en Estados Unidos porque la próxima semana podría haber una reunión entre Donald Trump, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Esta noticia ocurre después de que el enviado especial de Donald Trump de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viajara a Moscú y se reuniera durante 3 horas con el presidente ruso Vladimir Putin. Al parecer la reunión fue bien, hubo avances positivos y tras esto entonces fue el mismo Donald Trump quien dijo que podría haber una reunión entre los 3 mandatarios. Ahora, esto ocurre en medio del ultimátum que entregó Estados Unidos a Rusia de imponer sanciones tanto a Rusia como sanciones secundarias a otros países que le compran petróleo y gas a Rusia si es que no termina con esta guerra en Ucrania que ya lleva más de 3 años. De hecho, hoy día Donald Trump firmó una orden ejecutiva que alza las tarifas a un 50% a India por comprarle petróleo a Rusia. Veamos lo que dijo Donald Trump y lo que dijo también el presidente de Ucrania ante esta posible cita. Bueno, hay muchas posibilidades de que hagan una cumbre y aún no hemos determinado dónde. Pero hoy mantuvimos conversaciones muy positivas con el presidente Putin y hay muchas posibilidades de que podamos cerrar la ronda, cerrar el camino. Ese camino fue largo y sigue siendo largo, pero es muy probable que haya una reunión muy pronto. Los líderes europeos también estuvieron presentes en la llamada. Agradezco a cada uno de ellos su apoyo.
Hablamos de lo que se dijo en Moscú. Parece que Rusia ahora está más dispuesta a considerar un alto el fuego. La presión sobre ellos está surtiendo efecto. Pero lo principal es asegurarse de que no engañen a nadie en los detalles, ni a nosotros ni a Estados Unidos. Seguimos ahora en Brasil porque ya comenzaron estos aranceles de un 50% por parte de Estados Unidos a este país latinoamericano a raíz del juicio que enfrenta Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Donald Trump, su gran amigo, dijo que acá hay una cacería de brujas en contra del exmandatario, quien enfrenta una causa por un intento de golpe de Estado. Es por esto que impuso aranceles de un 50% a Brasil. Comenzaron a regir y el presidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva, conversó con la prensa. Dijo que no va a llamar a Donald Trump, que sería una humillación, dado que el mandatario estadounidense no quiere negociar por estos aranceles. Escuchemos lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva. Deixa ele falar uma coisa, presidente da República não pode ficar se humilhando para outro. Les diré algo, un presidente no puede humillarse por otro presidente. Respeto a todos y exijo respeto hacia mí. La forma civilizada de negociar entre dos jefes de Estado es tener la voluntad de tomar la decisión juntos. Podría haberse comunicado con Brasil, podría haber llamado, podría haber propuesto una negociación, pero recibimos la declaración de impuestos de forma completamente autoritaria y no estamos acostumbrados a negociar de esta manera. Y hoy, 6 de agosto, se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Japón conmemoró esta fecha con un minuto de silencio, pero también con un llamado a las naciones a desarmarse en medio entonces de las amenazas que representan estas armas nucleares en el actual orden mundial. Veamos el informe de Michelle Recasens. 80 años después de la bomba nuclear de Hiroshima, esta ciudad japonesa no solo recuerda a todos uno de los episodios más desgarradores de la historia reciente, sino que también advierte. Miles de personas se reunieron para conmemorar a las víctimas en el Parque Memorial de la Paz. La ciudad, que un día quedó en cenizas, hoy es un símbolo de reconstrucción y resiliencia frente a la amenaza nuclear actual. La frustración también crece entre quienes han dedicado su vida al activismo contra las armas nucleares. Masako Wada tenía apenas un año cuando cayó la bomba. Su vida, como la de miles de sobrevivientes, se convirtió en un testimonio viviente de una tragedia que no debe repetirse. Los estados que no tienen armas nucleares y los hibakuchas se sintieron frustrados por el incumplimiento por parte de los estados que sí tienen armas nucleares de su obligación de implementar el Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación Nuclear busca evitar la expansión de las armas nucleares, promover su desarme y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, en un contexto internacional marcado por tensiones, el mensaje de Hiroshima choca con una realidad preocupante. La amenaza nuclear ha vuelto a instalarse como alternativa en el discurso político global. Debemos ser honestos, nos encontramos al borde de una nueva e inestable era nuclear. Las potencias nucleares están modernizando sus arsenales. Nuevas naciones buscan estas armas. Los tratados de desarme se están derrumbando y en los conflictos actuales, la amenaza del uso de armas nucleares se está volviendo a la retórica pública. Los cálculos estiman que unas 200.000 personas perdieron la vida ese 6 de agosto de 1945. No solo producto de la explosión, sino que también por los efectos de la radiación y las quemaduras. Por eso el llamado encarecido que cada año realizan las autoridades japonesas y los supervivientes. No debemos repetir la tragedia que asoló Hiroshima y Nagasaki. Es responsabilidad de nuestro país, como única nación que ha sufrido bombardeos atómicos, defender los 3 principios no nucleares y liderar la iniciativa global para un mundo sin armas nucleares. Debemos hacer todo lo posible para lograr un mundo sin guerras nucleares y, en última instancia, un mundo sin armas nucleares. El conflicto entre Rusia y Ucrania y la tensión en Medio Oriente son algunos de los frentes donde ha sonado la retórica nuclear. En medio de la incertidumbre global, voces como la del líder de la Iglesia Católica llaman a reemplazar la amenaza por el diálogo.
Espero que en el mundo contemporáneo, marcado por fuertes tensiones y conflictos sangrientos, la seguridad ilusoria basada en la amenaza de la destrucción mutua dé paso a los instrumentos de justicia, a la práctica del diálogo y a la confianza en la fraternidad. A 8 décadas del primer ataque nuclear de la historia, la ciudad japonesa recuerda su pasado y hace un llamado a no repetirlo. Seguimos ahora en El Salvador. El gobierno de Donald Trump respaldó a Nayib Bukele y descartó cualquier tipo de comparación con regímenes dictatoriales. Ya les hemos informado que la Asamblea Legislativa de ese país aprobó la elección indefinida de los mandatarios en ese país, y eso deja la puerta abierta entonces a que Nayib Bukele, el actual mandatario, se pueda presentar una y otra vez, y esto ha abierto la comparación entonces con otros países que tienen la reelección indefinida, como Nicaragua y Venezuela. Este es un tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche, y pudimos conversar con un periodista del medio salvadoreño El Faro, quien analizó un poco más esta relación entre Nayib Bukele y Donald Trump. Escuchemos un adelanto. A nadie le interesan los diputados de Bukele, la mayoría no sabemos ni cómo se llaman. Los 54 diputados de Bukele son gente a la que incluso ya coloquialmente en la jerga salvadoreña se les conoce como puya botones. Ellos reciben órdenes de Bukele y con dispensa de trámites, sin discusión en las comisiones, aprueban, como lo hicieron con esta reforma, en minutos lo que el presidente les ordene. Entonces, para que ellos en el 2027 garanticen volver a ser electos con la pantomima de elecciones que va a haber, Bukele tiene que cobijarlos con su manto de popularidad, y por eso quieren adelantar las elecciones, para que la figura de Bukele derrame sobre ellos el poder de la elección, pero por una segunda razón. Donald Trump sale del poder en 2028. No quieren esperar a que estén los demócratas para hacer esas elecciones. Quieren dejar a Bukele ya sentado en el poder antes de que Donald Trump, que se ha declarado amigo de Bukele porque Bukele le prestó sus cárceles, deje el poder y Bukele pueda volver a enfrentar, como ya lo hizo con los demócratas en su momento, sanciones contra sus funcionarios. No hay que olvidar que El Salvador es el principal aliado de América Central de Donald Trump. Y nosotros llegamos hasta acá con la revisión de las noticias internacionales, pero ya sigue más CNN Prime con Mónica Rincón. Nos vemos, chao. Disney dio inicio a su Ruta de la Aventura, que va a traer actividades temáticas y gratuitas para las familias de distintas comunas de la región metropolitana. Para conocer más sobre estos panoramas, veamos el informe de Luz Mans. Ya comenzó el trayecto de la Van de la Aventura, un recorrido lleno de juegos para los pequeños de la región metropolitana. La Ruta de la Aventura es una experiencia que reúne actividades de personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars para que padres, abuelos y niños puedan disfrutar de un tiempo en familia con sus protagonistas favoritos. Tenemos estaciones un poco de baile, de motricidad fina y otras estaciones donde, inspiradas en las princesas de Disney, van a poder decorar su corona, van a poder hacer algunas bolsitas con tipo art and craft, customizarlas y llevárselas también con ellos. Tenemos el juego del Jenga, juegos de Lula, la verdad, todos juegos que sabemos que conectan con la infancia y justamente con ese aprendizaje que buscamos entregarle a los niños constantemente. Las actividades de la Ruta de la Aventura están divididas en estaciones de juego que están en constante rotación, entre ellas un juego de Jenga de tamaño humano, una zona para pintar bolsas de tela y una estación para hacer tu propia corona, todas tematizadas con personajes de Disney. He jugado al Jenga, me gustó, he jugado hartas veces, me llamo Seba y me gustó la experiencia. Pero en esta experiencia no solo participan niños y niñas, es una instancia abierta a todo público, gratuita y sin límite de edad. La actividad está buenísima porque al final explotan la creatividad. Les ha gustado mucho los puestos de crear coronas o jugar con cosas como lápices, pegamento. Y hay otros que pueden saltar, moverse para los niños más activos. Lo rico es que la sensación es que todavía las vacaciones de invierno no se acaban, entonces tener más actividades, lugares donde llevar a los niños y que lo sigan pasando bien, bueno, algo muy entretenido para ellos, tanto como para nosotros, porque los vemos disfrutar y nos gusta eso a los papás. Lo bueno es que también entiendo que van a andar recorriendo distintos puntos de Santiago, así que va a llegar a muchos lugares y familias también.
La Van de la Aventura recorrerá en total 6 zonas de la ciudad, que funcionarán desde las 11:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El sábado 9 de agosto viajará al Mall Plaza Oeste y al día siguiente la Van detendrá su recorrido en Mall Plaza Norte en conmemoración al Día de la Niñez. 9:27 termina CNN Prime, pero no se pierdan hoy día junto a Alicia Contreras y todo el equipo internacional de CNN Chile. Hoy es día miércoles, así es que es día de Conexión Global Prime y luego, como siempre, Fernando Pauce nos acompaña con Última Mirada. Miércoles 6 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.